Próxima estación, Bitácora Migrante. Compartiremos con ustedes narraciones de quienes migran, un recorrido sonoro por los relatos de nuestra América. Somos Luz Ángela, Ireri y quien les habla Verónica. Migrantes conociendo historias de migrantes. En esta temporada nos adentraremos en historias, explorando distintos aterrizajes como punto de partida. Esta es la historia de un fotógrafo colombiano que decidió salir de su país e ir a Brasil para dejar atrás círculos viciosos, pero nunca imaginaría que tendría que enfrentar tantos desafíos. No estamos hablando solo de los típicos obstáculos por viajar a un país con un idioma diferente, sino también la hospitalización de la madre, varios asaltos, un accidente de tránsito, y una pandemia que paralizó a todo el mundo. Estaba viviendo en el centro de la ciudad y pues estaba teniendo muchos cambios para mí. Súmele que a eso en esos días me intentaron robar 2 veces en el parque cerca de mi casa. Dá o celular da mochila agora, vai, o celular é mochila, vai. Estaba con la sensación de seguridad por el piso. La tapa fue una noche que me bajé del bus llegando a la casa. Moço, bolo de serra. Me bajé del bus y sentí que me seguían y pensé, no, otra vez me van a robar. No, pues no me dejo. Entonces me bajé el andén para andar por la calle y cualquier cosa pues sí salí corriendo. Y andaba en eso cuando ya tenía un carro enfrente mío. Estaba tirado en el piso y un tipo preguntándome que cómo estaba. Fica ligado, que tava andando aí no meio da estrada. Calma. Vou chamar uma ambulância. Eu necesito llamar uma ambulância. Mas, mano, você tá bem? Machucou alguma coisa? Tranquilo, esa sangre de un raspón en la Deixa eu rodilla. chamar uma ambulância. Tranquilo, hombre, deje así. Llego a mi casa y me pregunto qué mierda se está pasando. Robos. Y ahora me atropella un carro. No, mano, ¿yo qué hago aquí? Esta es una de las tantas historias que nos relató Tomás sobre su proceso de adaptación en la nueva vida que decidió construir. Pero, ¿quién es él? Hola, mi nombre es Tomás Vélez, tengo 28 años, soy de Medellín, Antioquia, Colombia, y soy fotógrafo. Él viene de Medellín, una ciudad de profundos contrastes, tan heterogénea que condensa la innovación empresarial y la violencia del conflicto armado. La falta de oportunidades laborales llevó a Tomás a buscar posibilidades en otros lugares. Había entrado en un loop, en un círculo que básicamente estaba del trabajo a la fiesta, de la fiesta a la casa. Volví al trabajo, a un trabajo que era lo que quería hacer, pero no como lo quería hacer. Yo soy fotógrafo y estaba en una temporada conformista, puede decirse. Y tenía que hacer un cambio, necesitaba ese cambio urgentemente. Tomás compartió esos momentos de desespero con su familia y fue ahí cuando su hermana, que vive en Brasil desde hace algunos años, le planteó una posibilidad. No, pues Tom, vente, te quedas aquí en la casa mientras te ubicas y consigues trabajo. Y pues yo creo que acá realmente tú puedes tener un campo laboral bueno y grande, y además pues tú eres súper talentoso, entonces te va a ir muy bien. Vente de una, no lo pienses tanto. Y así sin más tomé la decisión de locura de quererme ir, de que era lo correcto para hacer. Yo hacía 4 años, no, hacía 3 años a partir de ese momento había venido a Brasil de paseo y me había parecido muy bonito, pero nunca me imaginé que iba a terminar viviendo en Brasil. El apoyo inicial que le ofrecieron a Tomás le dio la seguridad que necesitaba para dar ese primer salto, irse de su país, migrar a Brasil, ir al frente y arriesgarse sin saber qué le esperaba en el camino. Esto se refleja en las músicas que viajaron con él y que acompañan su relato, como Hoy por Hoy de Crack Family, una banda de rap bogotana que plasma ese sentimiento. Ya no miro atrás, lo que pasó, y todo
compré los pasajes, decidí la fecha y así sin más, sin pensarlo mucho, con puro espíritu de no tengo cómo arrepentirme. Sí, o sea, y se va volviendo más real a medida que pasa el tiempo. Uno en el momento, yo lo hice realmente así, sin pensarlo mucho, vamos. Todo parecía estar saliendo según lo planeado. Pasajes en mano, una maleta llena de expectativas. Lo único que no esperaba Tomás ni el mundo entero era el virus del COVID. Partí a Bogotá a despedirme de mi familia. En el momento en que llego, me despido, pasa una semana y el día antes, por la noche de irme, cierran fronteras. Debido a la crisis sanitaria por coronavirus, Brasil prorrogó el cierre de todas sus fronteras por 30 días, tanto las fronteras terrestres como las aéreas, y excluye el tráfico comercial. Brasil se ha convertido en el segundo país en el continente americano con más casos de coronavirus, solo detrás de Estados Unidos. As mortes pela Covid-19 aumentam 50% em uma semana. E o Brasil tem mais casos confirmados do que a Espanha e a Itália. O governo do Rio de Janeiro retira respiradores de um hospital de campanha. Siguen los aumentos de contagios por COVID-19 en el país. Este martes se registraron 4.306 nuevos casos por el virus. Es posible que de todas maneras se lleguen a saturar nuestros hospitales, en el sentido de que hay un aumento muy acelerado de los casos nuevos confirmados y... Pues ya llamé, me toca esperar hasta ver qué pasa con el país y con las situaciones fronterizas y con todo. Quedó cancelado el vuelo, quedó cancelado el boleto con reprogramación hasta el 31 de diciembre. Entonces, nada, me toca básicamente, ahí me toca hacer un mes antes la programación del vuelo. O sea que por lo menos me estoy quedando aquí un mes y medio. Él, como la mayoría de nosotros, nunca imaginó que esa espera, que parecía de apenas unos días, unas semanas, se prolongaría tanto, en su caso, 8 meses. En el momento en que me iba a ir, mi mamá se enferma, le da una bacteria en la espalda que se llama estelofilococo. Resultó siendo súper grave. Eso fue a la semana después de que cerraron fronteras, a la semana, las 2 semanas. Y que menos mal me terminé quedando ahí. Bajo la premisa de por algo será, la espera de 8 meses de Tomás le permitió apoyar a su madre, María Cecilia, quien nos cuenta cómo fue ese momento. Bueno, cuando Tomás decidió irse a vivir a Brasil, a mí me pareció muy interesante porque para hacer ciertas actividades hay que vivir mucho, y en su caso la fotografía. Bueno, cuando vino a despedirse, vivíamos en La Calera, Cundinamarca. Llegó la pandemia y cerraron aeropuertos. Y curiosamente me enfermé. Se me metió la estafilococo en mi columna, una cosa muy grave, donde pude haber quedado paralítica o muerta. Y el problema era tanta clínica, la clínica, y la amiga vivía también en la finca, y viajar todos los días a Bogotá. Fue una bendición que Tomás se quedara trancado, porque así se podían turnar día 3 o 4 días y se relevaban porque una clínica agota. Y bueno, salí de esta y se arregló la pandemia y Tomás se pudo ir, y me alegro. Así pasaron los meses para Tomás. Su maleta ya deshecha en Bogotá, ahora viviendo junto a su familia, y la incertidumbre de una pandemia jamás vivida y un viaje postergado. Pero la idea de ir a Brasil no salía de su cabeza. Quizás como consecuencia de su historia familiar,
atravesada por la movilidad, la migración constante con su madre y en su infancia, que lo llevó a diferentes ciudades y países. Tomás nos contó que este no fue su primer intento de migración. Yo cuando tenía 17 me fui para Argentina. Me fui a vivir solo en Buenos Aires primero, después me fui a La Plata y después volví a Buenos Aires. Me fui a estudiar. Solo que en esa época el país empezó a sufrir una crisis económica que hasta el momento no se repone. Eso fue 2011. En el 2011 quitaron unos subsidios y se empezó a subir el precio de todo. Y nada, me tocó devolverme. Pero tuve la experiencia de haber salido del país, de conocer otra cultura, de despertar, ¿no? Eso es una cachetada que a uno le da la vida para entender que Colombia no es el centro del universo, que uno no es el centro del universo, que las creencias de uno son una construcción sumamente banal. Todo lo que uno cree que es, no es, sino que la sociedad se lo va construyendo y uno sale de esa zona de confort y se da cuenta que uno puede ser lo que quiera hacer y lograr lo que quiera lograr, solamente hay que salirse de ese círculo que uno cree que es uno. Y finalmente, en medio de la pandemia, llegó el momento tan esperado. Cuando Tomás llegó a la casa de su hermana en octubre del 2020, tuvo que ajustarse a las rutinas que ya estaban establecidas y que ellos tenían. Yo llegué al apartamento, yo no lo conocía, queda ahí en Lapa. Ella vive con su esposo, que se llama Camilo, mi hermana es Verónica. Ellos tienen una relación ya con una dinámica muy establecida y pues uno se tiene que acoplar a esa dinámica, no al contrario. Yo llegué un poco esos primeros días como impositivo, podría decirse, no impositivo, pero sí como queriendo un espacio o tal vez esperando que ella me llevara a turistear y tal, pero ellas también estaban en sus cosas y ella también estaba ocupada con sus proyectos y fue como una adaptación, como soltar y tirar un poco hasta encontrar un punto medio. El espacio era un poco reducido, pero era cómodo, pues tenía una cama y tenía donde colocar mi ropa. Entonces, de ahí para adelante fue simplemente adaptación y comunicación. Llegar a donde su familia era indudablemente una gran ventaja. Sin embargo, acoplarse a la vida de su hermana y su esposo en medio del aislamiento social y el encierro que esto implicó no sería una tarea fácil, como nos cuenta Camilo, su cuñado. Pues lo primero que pienso de la llegada de Tom es que la pensé muy inconveniente. No para nosotros, sino porque en ese momento la pandemia todavía no estaba claro que se fuese a levantar y, mejor dicho, todavía estábamos encerrados prácticamente todo el tiempo, no había cosas para hacer y estaba muy difícil el prospecto de que el hombre fuese a conseguir cualquier tipo de trabajo. Entonces, cuando él decidió irse para la casa, lo primero que pensé fue como, ¿qué va a hacer? ¿Va a estar aquí encerrado todo el tiempo con nosotros? Y nosotros sí teníamos nuestra rutina y entonces habíamos como logrado entendernos en el gran encierro y yo no sabía si a él eso le iba a funcionar. Efectivamente el hombre después intentó unirse a nosotros, nosotros madrugábamos a hacer yoga y él intentaba madrugar pero se levantaba como un zombie y apenas lograba hacer cualquier cosa y apenas acababa el yoga se volvía a su cuarto a dormir de vuelta. Nosotros hacíamos, no sé, ejercicio por la tarde, trabajábamos y él estaba todo cruzado, estaba, no sé, cuando estábamos trabajando él quería conversar y cuando nosotros nos íbamos a dormir, él obviamente no se iba a dormir porque se había levantado al mediodía y así sucesivamente. Y fueron pasando los días. Pues los primeros meses
fueron unos meses tensionantes de que uno pasa por todas las emociones posibles de ¿será que sí fue la decisión correcta? Porque nuevamente llegué en pandemia, no había trabajo. Segundo, no sabía el idioma. Por más que uno lo estudie o crea empezarlo a entender, de entenderlo a comunicarse es muy difícil. Y más, nuevamente en pandemia donde no hay socialización, entonces uno llega a un grupo de latinos también inmigrantes y todo el mundo habla español, entonces uno no se termina acoplando al idioma tan rápido. Conseguí varios amigos por cuenta de ellos, también de mi hermano y mi cuñado, que pues me abrieron los brazos también, entonces fue un recibimiento bacano, no me llegué a sentir tan solo, pero a medida que va pasando el tiempo y uno se va dando cuenta cómo es la dinámica pues, de uno empezar de cero en otro país, porque pues, es eso, en donde uno vive ya tiene sus conocidos, así sea del colegio, de la universidad, de la vida, del amigo del amigo, y uno llega a un sitio donde literalmente no conoce a nadie. Pues yo conocí a mi hermana y menos mal conocí a mi hermana porque hubiera sido un poco más difícil. Aunque la llegada de Tomás tendría muchos desafíos, al menos pudo regularizarse rápidamente a través de la visa Mercosur, un acuerdo de residencia que habían suscrito varios países de Sudamérica y que le permitía a las personas de la región obtener una visa con menos burocracia y costo. Estas facilidades no las tendría si viniera de Centroamérica, el Caribe o algún país africano, pero esa es otra historia. Los ahorros se me fueron rapidito, me tocó empezar a trabajar pues en lo que fuera, había un restaurante que sí estaba abriendo en la pandemia, entonces yo meseriaba los fines de semana, me salieron un par de trabajos en fotografía de los cuales logré como aguantar un par de meses y tratando de hacer un poco de todo, como manteniendo la calma y llevándola porque es bien difícil afrontarse a una ciudad tan grande como lo de Río, por ejemplo, que uno lo que conoce es lo que se ve en las revistas de Río maravilloso, que una de las canciones ahorita que estábamos hablando de la música, una de las canciones que me marcó cuando llegué era la de Río de Janeiro continúa lindo y la de País Tropical. En el restaurante las ponían y yo me sentía como sí, samba y la naturaleza de Río y eso. Pero la realidad también es que hay una diferencia social, una desigualdad muy fuerte, muy palpable en la ciudad que a uno lo sacude, que uno lo pone alerta, que uno le genera un montón de sensaciones. El pensamiento de si había tomado la decisión correcta al estar en Brasil, donde parece que no encajaba. La pregunta constante sobre si era mejor volver a Colombia, donde ya conocía, eran pensamientos que lo acompañaban en sus noches de insomnio. Por otro lado, la parte pues emocional, que uno en un momento le pega después de unos meses, después del quinto, sexto mes, como es que sí, estoy lejos de toda la gente en la que confiaba, la gente que me conocía, la gente tiene una cultura muy diferente a lo que yo estaba acostumbrado, pues yo vengo de un círculo social que es completamente lo opuesto a lo que están acostumbrados aquí. Yo soy mechudo, pues sí, tengo el cabello largo y los días de Río de Janeiro todo el mundo es de cabello corto y hay como una normativa social como muy establecida. Entonces uno llega aquí y se siente un poco alienizado a la situación. Pero después también se da cuenta que puede ser una ciudad con un poco menos prejuicios de lo que uno también está acostumbrado en Colombia. La sociedad colombiana creo que es muy prejuiciosa. Y aquí aún así tienen un culto al cuerpo, por ejemplo. Es una ciudad que cada quien está cómodo con su cuerpo. Entonces en la playa uno ve a todo tipo de cuerpos y la gente tranquila, sin complejos y así. Pero la paciencia ayudó. Después de todos los desafíos que pasó para llegar hasta allá, no desistió y después de semanas y meses, la vida se fue organizando con nuevas experiencias. De hecho, he conocido pues también parte de muchos migrantes que les ha ido mucho
más difícil de lo que a mí. No solamente por el yo haber logrado llegar a la casa de mi hermana, sino que están de pronto muy cerrados en lo que es la realidad de ellos y no dejan entrar las nuevas experiencias o esa nueva visión de la vida. Entonces se quedan en esos círculos de fiesta, y de Río es fiesta. O sea, Río no es solo fiesta. Yo creo que ningún sitio es solamente una cosa, es lo que uno quiere hacerlo de ello. A mí lo que me ayudó fue todo ese impulso de como ese sacrificio que hice para hacer algo. Obviamente, pues sí, está la fiesta y sí, obviamente uno sale y uno también se puede tomar una cerveza, sí puede ir a sambar, pero que la vida no se le convierte a uno solo en eso. Río de Janeiro tiene una cantidad de oportunidades laborales, tiene una cantidad de oportunidades para estudiar. Es una ciudad muy grande para solamente ser una cosa. Tiene de pronto una cultura nocturna y una cultura de fiesta un poco más fuerte que otras partes de Latinoamérica, pero aún así no es solamente fiesta. Cuando Tomás nos habla de Río, nos comparte diferentes experiencias y sonidos que acompañan su estadía y nos hace pensar un poco más de esa ciudad, de Río de Janeiro, como punto de llegada para él. Una ciudad vista como un espacio lleno de posibilidades y destino de ensueño por sus conocidas playas y paisajes entre el mar y las montañas. Río fue la capital de Brasil y del Imperio Portugués por casi 200 años y aún mantiene un papel como uno de los principales centros económicos, culturales, siendo la segunda ciudad con más población después de Sao Paulo. Río es impresionante en todos los aspectos y más uno siendo fotógrafo, pues yo veo fotos en cada esquina que en cualquier parte que transito uno se puede quedar apreciando el paisaje porque es una ciudad colonial, o bueno, tiene pues como toda esa parte colonial antigua muy marcada. Las calles hay muchas en piedra, hay muchos edificios antiguos, pero también la parte geográfica y topográfica hacen que sea un país en sueño. Un país no, una ciudad. Brasil sí es muy lindo, pero no conozco mucho. Río de Janeiro particularmente parece sacado de un sueño. Cada esquina es un paisaje natural increíble. Tomás nos cuenta más a partir de sus recuerdos sensoriales. Río me huele a sal. Es una ciudad súper salada. Y Lapa huele a orines de gente de fiesta. Entonces esos son los dos olores que me parecen que tiene Río, como a baño público y a sal. Y sonidos, hay muchos pajaritos. Y un poco también depende de donde sea, porque pues cuando yo llegué estaba muy cerca de la Terra, entonces era una zona un poco más tranquila. Donde me fui a vivir después fue en la favela, fue en el Morro, entonces era un ambiente más animado, entonces de pronto ahí acompaña el funky. Y donde estoy en ese momento es un sitio que pasan a duras penas algunos buses. Igualmente, Río de Janeiro está marcada por un gran contraste social que recuerda la desigualdad latente, donde enfrentarse a la vida cotidiana de una ciudad turística y abrirse paso en el mercado laboral hace evidente las dificultades. El primero fue el idioma. Es difícil uno no poderse comunicar o no queriendo poder decir lo que... O sea, ni siquiera solamente es comunicarse, es expresarse. Porque uno en un momento se puede comunicar, pero no se puede expresar como uno está acostumbrado a expresarse. Eso fue, creo que la principal dificultad. Contando pues el tema económico, que uno se le va acabando la plata y se va estresando a medida que va pasando los días, y más en una ciudad que es tan cara como Río. El metro en este momento está en 6,50, eso es como $1.50, $1.50 más o menos. En pesos colombianos son como 5.000 pesos. Entonces a uno el dinero se le va acabando rápido y aún así que yo llegué sin tener que pagar alquiler. La vida en la ciudad carioca empezaba a reactivarse después de más de 1 año y medio en pandemia, y Tomás ya estaba buscando cómo integrarse al mercado laboral, nuevamente encontrando apoyo en su familia. Bueno, mi hermana empezó a trabajar de nuevo en el restaurante, y fue cuando se empezó a reactivar el comercio.
Y ella tiene una empresa, pues una marca que se llama Inmi Gastronomía, que hace productos de pastelería. Y ella les estuvo trabajando durante la pandemia. Cuando ella se fue otra vez al restaurante, pues yo asumí la empresa y empecé a hacer todo el tema de la producción. Y ahí de pronto hubo como un balance, de pronto el momento más tranquilo o de menos estrés, porque pues estaba trabajando día a día en un horario casi que fijo y me sentía útil, pero pues no estaba generando ingresos, simplemente era mi forma de aportar en el momento. A través del tiempo creo que nunca hubo un problema realmente, nunca hubo ni una pelea en todos los 8 meses que duré. Esa es la respuesta, 8 meses fue lo que duré. Duré 4 meses horneando y ya al final nunca hubo una pelea, pero de pronto sentí que ya estaba siendo el momento de que despegar, o sea que necesitaba conseguir algo para irme. Ya consciente que era necesario continuar con sus búsquedas y más seguro con el portugués, la próxima meta era un lugar donde vivir solo. Más o menos por ese momento yo ya estaba empezando a despegar también con el portugués, pudiéndome expresar un poco mejor, y hablé con una persona de uno de los sitios donde llevamos los productos de la marca. Me atreví, le hablé, hablamos un rato, le conté que yo era fotógrafo, le conté sobre mis cosas, le hice unas propuestas comerciales y ella me dijo pásame su portafolio. Al otro día me llamaron, empecé a trabajar con una de las marcas y conocí unas personas que trabajaban también con lo que yo estaba haciendo y empecé a trabajar y duré un mes seguido trabajando y me empecé a ir muy bien y dije bueno, creo que puede ser el momento de despegar. El primer mes que tuve unos buenos ingresos me salí de allá. Ya con estabilidad económica, para salir de donde su familia, se fue a vivir a una casa compartida con brasileros, en el centro de la ciudad, cerca donde su hermana. Al estar ubicado en una zona comercial, las calles en las noches eran solas y peligrosas, siendo en este momento donde sucede el relato inicial de robos, casi un accidente de tránsito y, pues, nuevamente un momento de reajuste. Pasaron muchas cosas pues a través de ese tiempo. Después me fui a vivir a otro lugar en Copacabana, a un cuarto en una república, compartiendo con 18 personas una casa. Después de un tiempo que ya me pude estabilizar, me logré conseguir un apartamento, que es a donde estoy en este momento. Llegué hace 2 meses al apartamento, ya por fin después de 2 años de estar en Río y antes de eso 1 año de estar fuera de la casa que dejé, pues puedo tener mi espacio nuevamente, que fue creo que la búsqueda, una de las búsquedas también, como poder estar en mi espacio. Y Río me fue abriendo las puertas. La gente es muy amable con el extranjero, más que todo con el extranjero hace el esfuerzo por aprender el idioma, por adaptarse un poco a como ellos son. Creo que van abriéndole a uno las posibilidades. Finalmente llegó ese momento que Tomás estaba imaginando y trabajando desde hace 3 años, cuando salió de su apartamento en Medellín hacia este nuevo destino, sin quitar la posibilidad de un día nuevamente asumir el reto y salir a otro lugar a abrir caminos. Pues eso es uno de los planes que tengo a futuro, no en este momento. Yo pues acabo de organizarme, pero en mi vida siempre ha habido un patrón de ser migrante. Gracias a mi familia, pues a mi mamá en realidad, nunca he estado mucho tiempo en un solo sitio, entonces mi costumbre no es estar siempre fijo. Nos dejó pensando esa historia de una familia migrante que siempre está en movimiento, así que nos fuimos a preguntarle a su madre, María C., esa perspectiva. Voy a empezar diciendo que yo no soy un árbol, por lo tanto no tengo raíces. Por necesidad migré a los Estados Unidos en ese instante, en el 98, a Nueva York, y estuve allí 12 veces, 2 inviernos y el resto de veranos. Fue una experiencia interesantísima y
lo mejor. Conseguí amigos americanos increíbles, generosos, cordiales, porque desgraciadamente no fui capaz de contactarme mucho con latinos. La pasé muy bien y logré el cometido, poder conseguir unos dineros para seguir educando a mis hijos y los gastos del día a día en Colombia. Luego, cuando crecieron, decidí irme para Argentina un año, a Buenos Aires y a La Plata. La pasé increíble. Creo que es el país donde me volvería a ir sin dudarlo. Lastimosamente está muy costoso para vivir, pero es un país y una gente maravillosa. Luego decidí irme de nuevo a Medellín. Yo vivo en Bogotá. Medellín me acoge y me suelta, y me acoge y me encanta, y hago mucho deporte allí y vuelvo a la capital. Y en otra ocasión me fui a vivir a La Calera, compré una finca allí, pasé muy bien, y estando allí decidí que quería estar en la playa y nos fuimos un año a Santa Marta. Maravilloso. Desgraciadamente llueve mucho cuando se seca, los olores son muy nauseabundos. Y luego, ahora que estuve en Chía 2 años, decidí regresar a Bogotá, que a pesar de su caos me encanta y el barrio donde vivo es maravilloso. Entonces sí, creo que en algún momento voy a atreverme, pero creería que sería un reto aún más grande. Me gustaría irme para algún lugar de Europa. ¿Volver a Colombia es una opción en este momento? Creo que no hasta que cumpla un ciclo. No, yo creo que estoy en una búsqueda tanto personal como profesional y que tengo que aprovecharla. Soy joven y tengo que aprovecharla hasta donde me dé el aguante, hasta que el cuerpo aguante, hasta que las emociones aguanten y hasta que tenga algún plan de contingencia en Colombia de llegar a hacer alguna cosa puntual. Creo que llegar a empezar de cero en Colombia no es una opción, en este momento por lo menos. Si voy a empezar de cero, voy a empezar de cero en otro lugar, no en donde ya había cumplido un ciclo en el momento. La historia de Tomás continúa. La idea de viajar e iniciar su vida en Brasil contó con el apoyo de su hermana. Ahora sigue este camino solo. Verónica y su esposo están viviendo en la actualidad en China, siguiendo ese destino nómada que caracteriza a toda su familia. El relato de Tomás nos muestra cómo migrar es una transformación difícil, llena de desafíos. Si bien su historia es afortunada al contar con el apoyo de su familia, desde su llegada se enfrentó a situaciones como el COVID, el idioma, la búsqueda laboral, la búsqueda de una casa, entre otras. Así que, buen camino para Tomás. Bitácora Migrante es un podcast independiente. En esta ocasión agradecemos a Tomás Vélez por compartir su historia y los audios de WhatsApp con sus hermanos, y a María Cecilia Barrientos y Camilo Angulo por sus aportes a la historia. Puedes conocer el trabajo de Tomás en su Instagram @TomásVélezPH. En la locución, Luz Ángela Rojas. El libreto fue escrito por Luz Ángela Rojas y Verónica Vélez, y la edición fue realizada por Verónica Vélez. Y si te estás preguntando, sí, yo soy la Verónica, hermana de Tomás. Agradecemos a Manu Chao por nuestra canción de apertura y cierre, Mary Blues. Puedes escuchar Bitácora Migrante en tu plataforma de podcast preferida. Y si te gusta nuestro proyecto, puedes compartirlo con tus conocidos y seguirnos en Instagram y Facebook como @podcastbitácora.migrante. En nuestro próximo capítulo escucharemos una migración de Cuba hacia Uruguay. No te lo pierdas. Hasta la próxima.